Me habéis dicho Buñuel y yo quiero saber quién era Buñuel. Nací aquí en Calanda. Buñuel tomaba a la gente con cierta risueña indiferencia, que eso me pareció muy sabio. Cosas raras. ¿Y Galdós? La de Galdós es la única influencia que yo reconocería así en general sobre mí. Pasen que les pueda sentir cerca. Yo soy Federico, don Benito, poeta y dramaturgo de Fuentevaquero, Granada. Yo soy Luis Buñuel, boxeador, señor, y quiero ser entomólogo, pero aún no sé. Buñuel, lo genial es que sabe encontrar en Galdós lo que no ha visto tanta gente, lo que han visto sus mejores intérpretes. Galdós supo hacer de la España esa visión universal que la ponía a nivel de todo el mundo. En los personajes de Galdós encontró los diamantes en bruto que él podía pulir para llevarlos a su terreno. Fue todo un descubrimiento de repente ver a un señor tan mayor en aquella época, en ese principio del siglo XX, con esa energía tan potente y tantas ganas de cambiar. Muy buenas a todos, estamos aquí en un episodio más de La Otra Cara del Oscar y hoy pues tenemos un invitado muy especial y estamos aquí con Marta de Santa Ana, que es productora de cine español, que ha presentado ya varias películas, ha conseguido 3 premios a nivel internacional y ha estrenado no hace mucho su última película, que es Benito Pérez Buñuel, que es una película de tipo documental que habla acerca de la vida de 2 científicos y que os recomiendo que cuando tengáis un poquito de tiempo vayáis corriendo a verla. Así que, Marta, muy buenos días, preséntate, dinos un poco de qué va tu trabajo y quién eres y date un poco a conocer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Marta de Santa Ana, soy productora de cine, soy productora desde la isla de Gran Canaria, que aunque hay muchos incentivos fiscales en Canarias, no es lo mismo que producir desde Canarias, es bastante más complicado, pues porque tenemos que desplazarnos a muchos sitios, como bien dices tú, que vivo en Canarias, y nada, estoy súper orgullosa. Hemos hecho el documental que hemos hecho, ha ganado, como bien dices, 3 premios internacionales, uno en Perú, en el Festival de Cine Europeo, que organizan las embajadas europeas y es el festival de cine más antiguo que hay en Perú. Y hemos ganado representando a España, con lo cual el premio del público, estoy muy contenta. También hemos ganado en Colombia y también hemos ganado en Uruguay el premio de la crítica, que los críticos uruguayos son bastante durillos y eso para mí también es un placer. ¿Qué tiene nuestra película? Que primero que habla del canario más universal, del que estamos muy orgullosas, me imagino que todos los canarios, que es Benito Pérez Galdós, que ha cruzado fronteras por todo el mundo, y sobre las confluencias entre él y uno de los más grandes cineastas que ha tenido España, que es Buñuel. En esta película hablamos sobre sus confluencias entre Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel. Y descubrimos cosas a estas alturas de su larga carrera que no se sabían. Y otra de las cosas que lo hace muy interesante al público y nos lo hacen saber en todos los lugares del mundo que hemos estado es que tiene animación y la animación le da una fuerza también muy grande y le da otro interés para recrear momentos de ellos dos que no teníamos imágenes de ellos dos y lo recreamos con animación. Es un concepto muy interesante mezclar al final grabaciones en tiempo real, bueno, grabaciones en directo, de toda la vida con actores, iluminación, sonido, etcétera, y luego también mezclarlo con el mundo de la animación es un concepto, la verdad, que es muy interesante y que un poquito más adelante vamos a comentar porque, bueno, como bien sabes, aquí venimos a hablar de los galardones, bueno, los premios Oscar, los premios más importantes de toda la industria del cine. Y te tengo aquí preparado un par de preguntitas para hablar a lo largo de toda la entrevista y a ver qué podemos sacar
de parte de todo esto, que quiero saber un poco qué opinas acerca de las cosas que te voy a preguntar y a ver si sale una entrevista entretenida, ¿no? Eso esperamos. Y además estoy muy agradecida porque para mí es súper importante las nuevas generaciones y disfruto muchísimo hablando con ustedes porque me aportan mucho para las cosas nuevas que van surgiendo. Perfecto. Pues vamos a empezar ya con la primera pregunta acerca de los Oscars y bueno, vamos a hacer una micro pregunta, así para entrar un poco en confianza, entrar un poco en calor y lo primero de todo, ¿qué opinas acerca de los premios Oscar? Una pregunta sencilla, una pregunta tampoco para mojarse, sino para empezar con la entrevista así un poco de manera casual, exactamente. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué me puedes decir acerca de los Oscars hoy en día? Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que todos nos hemos visto reflejados alguna vez, sobre todo los que producimos películas, pues nuestra ilusión es vernos, hemos soñado con tener una estatuilla de los Óscar en la mano. Eso yo creo que todo el mundo que le apasiona este trabajo, pues sería su meta, ¿no? Los premios Óscar son los premios de la industria más importantes, como tú bien has dicho, del cine mundial. Llevan casi 100 años en el mundo y es un escaparate maravilloso, no solo no solo para los cineastas, sino para marcas, para marcas de ropa, para marcas de empresas. O sea, mucha gente paga por estar ahí, por estar en esos Oscars, con lo cual dice mucho de esos premios y de lo importante de la industria del cine, que no sé si será uno de los que más pagan las marcas para estar ahí. Eso también dice la importancia de esos premios. Al final, los Oscars han sido, pues, aparte de los premios más importantes de toda la historia del cine, unos premios que han tenido mucha relevancia a lo largo de toda la historia de la industria. Y te quería preguntar, ¿los Oscars hoy en día siguen siendo igual de relevantes que antaño? Porque sí que es verdad que podemos hablar acerca de una pequeña decadencia de, por ejemplo, ya no solamente en la gala, que ya no se espera la misma expectación que tenía antes, ya por el tema de las redes sociales, que después todos los ganadores empiezan a salirte en todas las redes que tienes. Ya es como que de alguna manera esa sensación de verlo en directo que había antes, como que se ha ido perdiendo con el largo de los años y que también, pues ya el nivel de las películas quizás o el nivel de marketing o expectación que tenían a la hora de ser anunciadas a los premios, como que de alguna manera ha perdido algo de relevancia en los últimos años. Así que cuéntame un poco, ¿los premios Oscar hoy siguen teniendo la misma relevancia que antaño o crees que de alguna manera están en decadencia? Siento discrepar un poco contigo, pero yo pienso que los Oscars siguen siendo fundamentales. Que se vean de otra manera, porque los tiempos cambian, y lo veas en diferido, lo veas en trozos, porque ahora todos vamos más rápido y todo lo vemos como más pequeñito, en más trozos, lo que más te interesa. Pero yo te estoy hablando desde mi punto de vista, que soy cineasta, también es verdad. O sea, tú lo estás diciendo desde el punto de vista de un periodista, y me imagino que dentro del periodismo a lo mejor no es tan importante como antes, pero para la gente de la industria del cine sí lo es la meca de nosotros, ¿no? Pero yo pienso que se ven de otra manera, en eso estoy de acuerdo contigo. Antes yo esperaba, porque casi siempre suelen ser la madrugada de un domingo, y a nosotros pues cogen a deshora, por lo menos en España, ¿no? Me imagino que dependiendo de las horas del mundo, ¿no? De los horarios que están en ese momento, pero sí estoy pendiente, sí estoy atenta y para mí siguen siendo igual de importantes. Ha habido galas que me han gustado menos, galas que me han gustado más, y eso es lo que sí te puedo decir, pero desde luego, disculpa, para mí como cineasta es los premios más importantes que hay, pero me imagino que no sé, para el público en general, si piensan que ha decaído. Me imagino que habrá momentos en los que, porque han surgido los premios de la música, son súper importantes también. Pero yo creo que entre todos se retroalimentan, ¿no? Entonces, esa es mi impresión. Perdón, voy a coger un poco de agua porque... No, no te preocupes. Yo, bueno, te iba a comentar ahora porque te comentaba esto porque sí que he notado, pese a no ser tampoco un gran sabedor de cine, comparado contigo, evidentemente, sí que he notado una cierta bajada, por así decirlo, del consumo del cine. Y también te iba a lanzar, bueno, ahora a raíz de eso, la siguiente pregunta,
que es que cada vez la gente que vive en ciudades, que se puede permitir tener un cine dentro de su localidad, sí que me he dado cuenta que últimamente la gente está como dejando de ir al cine, o ya no va tanto al cine como se iba antes, por el hecho de, bueno, las plataformas de streaming como por ejemplo Amazon Prime o como por ejemplo Netflix o cualquier otra que esté disponible para comprar. No vamos a hacer aquí tampoco publicidad gratis, ¿no? Preguntarte acerca de eso, si crees que las plataformas de streaming que están disponibles hoy en día están, por así decirlo, pues, robándole ese protagonismo a ver el cine, bueno, pues ir a las salas, a ver el cine con tu familia, con tus amigos y cambiarlo por la comodidad de verlo desde tu casa. Quiero saber un poco tu opinión acerca de esto. Bueno, las cosas están cambiando. Hace poco leí unas estadísticas en las que dice que sí se ve más cine, no se ve menos, se ve más cine, lo que se ve de manera diferente. Entonces, está claro que el mundo avanza, las cosas cambian, cada vez vamos más deprisa. Eso de tú poder ver una película, pararla y si tienes que hacer un trabajo o lo que sea, pues también es interesante, ¿no? Pero para mí lo más, o sea, eso depende de cómo te guste disfrutar del cine, ¿no? O sea, yo disfruto más del cine en una pantalla grande, en una pantalla comercial, con gente que esté a mi lado y que lo comparta. Son dos partes diferentes, pero cine, se está viendo más cine, o sea, de otra manera distinta, que son las plataformas. Me parece que yo siempre soy muy positiva, tengo compañeros que esa forma de ver cine pues les incomoda, porque hay gente, como pasa en todos los tiempos, que el avance del mundo pues les queda, vamos, no lo entienden, ¿no? Pero yo creo que hay que adaptarse. En todas esas cosas hay partes buenas y partes malas, ¿no? Pero yo sigo recomendando a todo el mundo que si pueden, que vayan a ver una película en pantalla grande en el cine, porque se disfruta desde luego de otra manera. También entiendo que el tiempo es el que tenemos y las pantallas pues están ahí y son más cómodas, ¿no? Para mucha gente que no puede acceder a eso. Pero luego yo reivindico el cine en salas comerciales o en salas, ¿no? Porque también las hay que no son comerciales, salas culturales, ¿no? Vamos a llamarlas así. Y yo creo que eso no debe perderse y que después hay gente que lo está recuperando, ¿no? Porque nosotros con nuestra película hemos ido, por ejemplo, a Majadahonda, que allá había unos cines, y entre mucha gente de ese pueblo se han asociado porque quieren seguir disfrutando del cine en pantalla grande. O sea que el mundo va cambiando, pero que la gente se adapta, y hay mucha gente que no quiere perder esas pantallas. Y aparte que también en esas pantallas se están viendo óperas, se están viendo otras cosas. Es una manera también de que el cine siga y que nos retroalimentemos en ese sentido, ¿sabes? O sea que según tú, bueno, también la estadística que habías dicho, se consume todavía más cine que antes. Sí, gracias a las pantallas, como tú bien dices. Ahora hay un montón de plataformas, de las plataformas, hay muchísimas plataformas. Tú me imagino, tú eres el entrevistador, pero yo te pregunto a ti, que eres más joven, que también es mi curiosidad, ¿no? ¿Tú no piensas que tú ves más cine que antes y tus amigos ven más cine que antes y hablan de más cine, aunque sean de las pantallas? Sí, totalmente. Pero al final, también porque es la comodidad de estar en tu casa, de estar, por ejemplo, cenando o comiendo, y de fondo dices, bueno, voy a mirar un poco las ofertas o las películas que me ofrecen en cartilla. Y te pones a mirar y dices, anda, mira, esta me llama la atención. Una película que igual no se estrenó hace poco, sino que se estrenó igual hace 10 años, pero que te ves el preview de la película. El tener ahí al lado esa opción, ¿no? Pues te hace que la veas. Por ejemplo, yo acabo de venir de viaje, yo vivo en Gran Canaria, ahora estoy en Madrid, y yo me pongo películas en el avión, cosa impensable antes, aunque también el avión también tiene sus propias pantallas, ¿no? Pero te quiero decir que también lo que se ha conseguido con las plataformas es que la gente se pueda adaptar a sus momentos y a sus tiempos. Entonces se consume también más cine, ¿no? Y entonces eso es lo que te quiero decir. Ahora, yo pienso que deberíamos siempre pues disfrutar de
un cine, si podemos, y obligarnos entre todos, entre los amigos, para que el cine en pantalla no se pierda y hagamos el esfuerzo de la manera que podamos de por lo menos intentar ir una vez en semana o si no una vez al mes, cada uno lo que puede, pero que no dejen de apoyar que el cine se vea en pantalla grande, porque yo creo que merece la pena ese placer que no se nos vaya. O sea, podemos estar hablando, partiendo otra vez desde el inicio de la pregunta que te había lanzado, no estaríamos hablando de una crisis, sino de una transformación del cine. Claro, claro. O sea, de hecho, el cine español, por ejemplo, en este caso que es el que yo produzco, ¿no? Ha subido, o sea, se está viendo más cine español, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que va cambiando también el gusto al tener tantas pantallas y uno ya es más crítico y no consume cualquier cosa, tiene su propio criterio, que eso también ayuda a la democracia del cine, vamos a decirlo así, ¿no? Uno ya tiene claro qué es lo que le gusta, qué es lo que no gusta, y eso también ayuda a que la industria también se ponga las pilas, ¿no? Porque es igual que cuando había una cadena de televisión y solo veíamos una, ¿no? Entonces teníamos que ver lo que había, ¿no? Ahora que hay más pantallas, hay más sitios donde ver, pues también el criterio es más grande, ¿no? Tenemos más criterio todos, ¿no? Bueno, es mi manera de pensar y es lo que yo pienso y es lo que yo veo, y que al tener pantallas, pues la gente te pide más películas y quieren películas que se hagan. Que hay algunas que a lo mejor tienen un nivel más bajo, vale, pues entonces ese público que le gusta ese cine, ¿no? Pero no deja de ser cine, ¿no? Y después están otras pantallas como Filmin, por ejemplo, que decimos no hacer publicidad, pero que es súper importante, que es una plataforma española donde se ve un cine magnífico y maravilloso, que aconsejo a todo el mundo que vea también, y que hay mucha gente que le gusta el cine que entra en esa plataforma. Y teniendo en cuenta todo esto de lo que acabamos de hablar, esta transformación del cine, ¿en qué medida afecta a los Oscars? Bueno, depende de cómo ellos se adapten a esta medida. Todo depende de las personas, cómo sepan lo que hablábamos antes. Hay gente de la industria, compañeros, que no les gusta que estén las plataformas, ¿no? Yo creo que se equivocan porque se está reajustando todo, pero la gente está viendo más cine. A lo mejor esas mismas personas dicen, pues ahora quiero ver con mis amigos en una pantalla grande, en una sala de cine, la película que he visto. A lo mejor la ve más tarde, porque también se están proyectando películas que ya se han visto. Los cines también tienen esas programaciones, ¿no? Entonces, perdona, que te había dicho que... y ellos, si se adaptan bien a estas nuevas circunstancias, pues irán para adelante. Yo creo que en ese sentido, si llevan casi 100 años, es que han sabido seguir las tendencias y han sabido adaptarse. Puede que no se adapten en un momento dado y entonces se vayan... Vamos, que los Oscars desaparezcan, pero yo no pienso que vayan a desaparecer, yo creo que se van a adaptar y es lo que han hecho durante 100 años, y el cine es un bien del mundo en general y que a todos nos gusta, y de hecho lo que estamos hablando está cambiando, se está viendo, pero se sigue viendo cine. Y voy a lanzar también otra pregunta que me parece también un poco interesante y también por curiosidad para una persona que trabaja dentro del mundo del cine, que al final también está rodeado de cine todo el rato, ya sea porque ve películas o porque también porque trabajas en ello. Hace unos años, ¿tú crees que hubieras pensado que las cosas llegarían hasta aquí? O sea, las plataformas de streaming podrían llegar hasta el punto de que los premios Oscars se puedan llegar a premiar películas que están ya no solamente anunciadas, sino que distribuidas también por estas plataformas. ¿Crees que hace unos años sería pensable todo esto que está pasando hoy en día? Hombre, hay muchas cosas que no abarca tu pensamiento, ¿no? O sea, mucha gente no hubiese pensado que el hombre llegaba a la luna, ¿no? O sea, y llegó a la luna. O sea, todo lo que... o sea, hay muchas cosas que nos sorprenden y que en este caso a mí me parece que es bueno para el cine. Yo no soy tan mayor, ¿no? Porque yo ya, vamos, estaba en la televisión, ya estaba, ¿no? Entonces, a mí no me ha sorprendido, la verdad. O sea, yo pienso que he visto que se ha adaptado perfectamente,
como es que yo creo que es la misma parecida a lo que te decía antes, ¿no? Todo depende de quién está detrás de todas esas cosas y de quién sepa organizarlo, ¿no? Eso lo hemos visto pues en los Goya, en un montón de sitios. Hay premios Goya que han sido peores, otros que son mejores, lo mismo los premios Oscar, ¿no? Eso. Eso es lo que está detrás. Y detrás de eso es una industria donde hay empresarios, donde hay gente con dinero y que contratan a los mejores para que sea lo mejor posible y que se adaptan a las circunstancias, ¿no? O sea, como tú mismo estás diciendo, ya están apostando por películas que se hacen en Netflix porque son personas inteligentes y saben que detrás hay mucho dinero y que les interesa estar para que eso no se vaya y que los que tengan esa marca no la pierdan, ¿no? Y ya última pregunta que sea relacionada con el mundo de las plataformas en streaming. 10 años. 10 años más tarde. Esperemos que estemos aquí ambos en este mundo, en este plano. Y nos hagamos otra entrevista cuando ya seas famoso. No te olvides de las primeras entrevistas que hiciste. La primera. La primera, que es mucha ilusión para mí, mucha responsabilidad. Dentro de 10 años, la mayoría de películas nominadas a los premios Oscar, ¿crees que sea la mayoría de películas anunciadas o distribuidas por plataformas de streaming? Hombre, todo eso, porque también los premios a veces, detrás de los premios también hay dinero, o sea, a veces son las mejores películas y a veces no, hay que ser realista. Eso pasa también con los premios de los libros, si lo lees por cualquier sitio, que se lo dan a personas que a lo mejor deberían ser otras las que lo ganaran, ¿no? Y ahí está el público que dice, no, a mí este libro me parece esto, esta película me parece malísima, ¿no? Entonces, una película que se la ha ganado el premio con ese derecho de que es una película con buena factura, con buena... los años no pasan por ella, ¿no? O sea, Titanic ganó un montón de premios y todavía la gente sigue viendo Titanic, ¿no? ¿No es así? Eso es lo que te quiero decir. O sea, habrá películas que el paso del tiempo las aparte, ¿no? Pero las películas que son buenas y que siguen siendo actuales. Eso está pasando también con mi documental, que se ha hecho hace un par de años, pero tiene una actualidad y una vigencia que yo también pienso que no se va a pasar en el tiempo, ¿no? No estoy en los Oscars, pero es una especie de símil, ¿no? Una película con buena factura, con buen guión y con buenos actores y que se ha premiado en verdad por su calidad. Yo creo que no le pasan los años una película que haya ganado los Oscars. Bien, pues ¿No? vamos. ¿Te parece? Vamos a pasar ahora con otro tema. Ya creo que hemos hablado ya bastante de las plataformas en streaming. Vamos a hablar ahora acerca de la globalización. ¿Qué te parece? La globalización con respecto al cine. Exactamente, porque, por ejemplo, en estos premios Oscar ha habido una película española, no sé si lo sabrás, que se llamaba Sirat, que es una película la cual habla acerca del mundo de las raves, un mundo, o sea, es una película que habla también y expresa, quiere hacer sentir al espectador pues los mundos interiores que tiene cada personaje de la película, una película que a mí la verdad que me pareció bastante interesante y que está nominada a varias secciones de los premios Oscar. Y es una película, vuelvo a repetir, española, de nuestro país, y que ya estamos cada vez más dentro del mundo de los Oscars, representados. Y te lanzo la siguiente pregunta, que es que cada vez hay más cine no estadounidense dentro de la gala. ¿Crees que dentro de unos años seguirá yendo más y habrá películas, muchas más películas no estadounidenses dentro de la gala de los Oscars? Pues yo sí lo pienso, cada vez somos más gente, por ejemplo, en este sentido de habla hispana. Mira lo que pasó en la BOL, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los premios en que es la primera, estuvo representada por un hispano, ¿no? ¿Cómo se llaman los premios estos? Perdón, disculpa, que no soy muy... Pero bueno, que ha sido un hito
ha sido un hito. Aparte que también en los premios, en los Grammy, fue el primer disco hispano que ganó. O sea que cada vez nosotros estamos, llegando a más sitios. Y yo te estoy hablando ahora mismo de la gente de habla hispana, porque es lo que yo estoy viendo que el mundo está haciendo que cambie, ¿no? En ese sentido, como estamos hablando de Estados Unidos y de los Oscars, pues, y de las plataformas y todo esto, creo que estamos, caminando de una manera, que vamos a hacer más cada vez. Eso sí lo tengo clarísimo, porque le gusta nuestro cine, porque nosotros sabemos contar historias y porque ya nos hemos dado cuenta que no hay que tenerle miedo a las cosas, sino hay que lucharlas y atreverse, y que contamos historias muy interesantes. ¿Por qué crees Hemos que... venido para quedarnos. Pero también te quiero preguntar que por qué crees que durante todos estos años solamente tampoco, pero ¿por qué crees que el 90% de las películas que estaban nominadas en los premios Oscar eran de origen estadounidense? Ojo, Hombre, porque las empresas, las Mayer, eran americanas. Ellos son los que el dinero manda, y en los Oscars y sobre todo en Estados Unidos el dinero es lo que manda, ¿no? Entonces, eran los que decidían qué películas se ponían, y como son ellos los que ponen el dinero para los Oscars, lo que quieren es que estén sus películas, no las películas de otras personas, porque es los que le dan a ellos el dinero ese, ¿no? O sea, pero ahora está cambiando el mundo. En Estados Unidos también se está apostando por otro tipo de cine, esas mismas empresas, y por eso estamos cambiando. También es verdad que una de las cosas que te suelen pedir en las ayudas y en las subvenciones, en las ayudas públicas, es que cada vez más te piden que haya coproducciones, ¿no? Para darle más valor, más puntos, y para eso luego te puntúa más, ¿no? Y eso enriquece, porque cada vez el mundo, como dices tú, es más global, y queremos ver cosas que nos recuerden a nosotros. Yo creo que te lo dije también una vez, hablando antes, por ejemplo, en España, yo te pongo el ejemplo, pero me imagino que se puede traspolar a Estados Unidos y a América, ¿no? Que antes, por ejemplo, en España solo se podía tener el acento neutro, ¿no? O sea, un acento neutro, y el resto de las comunidades no podía tener su acento, ¿no? Y ahora se está reivindicando, yo lo reivindico en mi película y lo reivindica más gente, que existen los andaluces, los gallegos, los catalanes, y que todos esos acentos enriquecen la forma de hablar en una película. Nos gusta oír esos acentos, ¿no? No sé quién decidió que no nos iba a gustar oír acentos de otro mundo, pero lo hemos reivindicado, y eso también está cambiando. Pues me imagino que ellos también, sabiendo que en la población americana hay mucho latinoparlante y hispanoparlante, pues también les interesa ese nicho, porque les están dándose cuenta que a ellos también les gusta oírse a ellos mismos, ¿no? Creo que tiene que ver con... o sea, ¿crees que también puede haber sido una especie de vamos a decir, una evolución cultural? O sea, claro. El empezar a integrar también países de Latinoamérica, como por ejemplo también Argentina, Colombia, España mismamente, para que de alguna manera también los Oscars tengan más público, que al final es una buena estrategia de marketing, ¿no? O sea, cuanta más gente y cuanta más películas vayas a incluir en tu catálogo o nominaciones a los premios Oscar, ya sea si pones una película de Argentina u otra película también de Colombia, otra película de España, otra película estadounidense, otra película francesa y otra película alemana, pues todas esas personas que simplemente le han gustado la película, o que por simplemente hablar el idioma y ser solamente de ese país, ya es un motivo suficiente para ver la gala, ¿no? Claro. De todas maneras, ellos siempre han tenido los premios Oscar a película extranjera, ¿eh? O sea, ese premio siempre ha existido. Pero también es verdad que lo que sí se ha conseguido llegar es que a premios que son, por ejemplo, como pasó con esta película, si era que tú dices, a sonido, entró ya en la parte de los Oscars en general, no en películas extranjeras, sino cogieron películas extranjeras para nominarlas a esos premios, ¿no? O sea, es lo que está creciendo
haciendo que tú dices, ¿no? Hombre, y como te digo, el dinero es el que manda y ellos no son bobos. O sea, si no tienen películas que la gente se sienta identificada con ellos, pues la gente no lo verá y no apostará por ellos. Entonces, a ellos también les interesa ganar dinero y tener ese nicho de público que a ellos les interesa, que es el que ha crecido y el que ahora mismo están intentando como apartar, porque cada vez son más los hispanohablantes en Estados Unidos. Y ya por último, ¿crees que en un futuro habrá mayoría de películas no estadounidenses? O sea, en un 100% de películas que se van a anunciar en los Oscar, ponle que un 60% no son estadounidenses y el 40% sí que son estadounidenses. ¿Crees que en un futuro se podría dar? Hombre, yo, de todas maneras, quien hizo la ley hizo la trampa, porque a lo mejor son películas, ellos dicen que son americanas, tienen un tanto por ciento de película peruana o de película de otro país, ¿no? Eso tengo que leerme bien la normativa de los Oscars, que creo que ahora mismo tiene que tener un tanto por ciento americana, ¿no? Y eso a lo mejor lo cambian en los estatutos de los premios, ¿no? Que digan, no, pueden ser películas, ¿entiendes? Ese es el avance que tú dices, porque pueden entrar empresas de otros países, porque quien manda en todas esas cosas es el dinero, y otras empresas de otros países que hayan conseguido tener un estatus importante, digan, bueno, yo quiero entrar a los premios, me interesa que mis películas, que son vamos, que se ven, estén entonces queremos que cambien los estatutos y que la norma cambie y que no sean solo premiadas en todos los apartados películas 50 o 100, 80% americanas. No sé ahora mismo exactamente, me lo debería de leer, lo que dicen los estatutos y las normas de los Oscars. Vale. Vamos a ir ahora a un terreno un poquito más futurista. Bueno, futurista no, porque ya vive con nosotros. Estoy hablando, bueno, de la inteligencia artificial, que ya es una herramienta que no creo que ya solamente utilice yo y la gente de mi clase, sino que es una herramienta que está literalmente cambiando las reglas del juego. Ya no solamente las industrias del cine, sino literalmente para absolutamente todas las industrias o sectores que se te puedan ocurrir, de trabajos, etcétera. Y quiero hablar un poco acerca de la inteligencia artificial, porque, bueno, ya que está de moda hablar tanto de ella y de usarla y etcétera, pues comentarla un poco también en el mundillo de los Oscar. Así que cuéntame, ¿estas nuevas tecnologías crees que en un futuro podrían influir a gran medida a la hora de poder ganar un premio Oscar? Yo sigo pensando lo que pienso. Si una película es buena, tenga IA, no tenga IA, es buena. Otra cosa distinta es que creo yo, es lo que déjame que te explique. O sea, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que los actores se cambien por actores hechos con IA. Eso para mí, yo creo que hay cosas que tienen que tener un límite. Yo creo que la IA ha llegado para quedarse, creo que la IA es un buen instrumento para muchas cosas y como toda la vida llega y también es mala para otras, ¿no? O sea, ha habido bastante polémica, ha habido manifestaciones en Estados Unidos, han cogido imágenes de películas y las han cogido y se han lucrado con películas que se han hecho antes y con actores que salen ahí y como la han metido en la IA, cambian el proyecto, pero es un proyecto de otra persona. Eso es robar, es lo que dice Johansson, lo que dicen un montón de actores que han salido. Eso no es avanzar, o sea, hay que poner los límites como todo en la vida, ¿no? Y yo creo que la IA eso puede aportar, pero con unos límites. O sea, puede aportar, pues, yo no soy montadora, ¿no? Pero me imagino que para un señor que monta, pues es una herramienta muy interesante. Pero yo creo que pues se puede convivir con las cosas, pero poniéndose límites en el sentido de que sea una obra de arte y de que hayan personas que sigan siendo artistas. A lo mejor me equivoco porque yo te estoy dando mi punto de vista. A lo mejor resulta que mañana todo cambia, no hay actores, todo es con IA, pero a mí me parecería que sería muy frío, ¿no? Eso de que no se pusieran esos límites. Y eso es lo que yo pienso. No soy una experta, ¿no? Estoy intentando aprender, me cuesta como todo, pero yo creo que siempre, como te digo antes, en eso yo soy una mujer positiva, oigo siempre voces negativas y el avance siempre es bueno, no es malo, ¿no? Y al final, da igual la edad que tengas, que al final tienes 75 años o 80, ya
una mini reflexión que tuve con mi abuelo hace hace un par de meses, la última vez que le vi, que al final da igual si estás trabajando o simplemente estás hablando de la vida en general. Al final, con 75 años, 80, sigues descubriendo cosas de ti que no sabías. O sea, al final aprender, vamos a aprender siempre y vamos a seguir avanzando, ya no sea en nuestro trabajo, en nuestro día a día, etcétera, sino también en cuanto a desarrollo personal. Pero bueno, voy a dejar ya esto, que ya me estoy poniendo un poco filosófico, y nos vamos un poco del tema. Sí, porque yo no tengo 75 años. No. Pero bueno, que está bien, a mí me parece súper interesante, no, me parece muy bien las reflexiones que un abuelo es una persona sabia, y también es lo mismo que yo te estoy hablando de tu generación conmigo, ¿no? O sea, a mí me nutre muchísimo hablar con ustedes. En eso también soy bastante positiva, porque también noto que hay gente de diferentes edades que les molesta, ¿no? O que no quieren escuchar otra, ¿no? Es como, o sea, yo creo que nos debemos siempre alimentar, retroalimentar. Yo tengo una sabiduría en algunas cosas que tú no tienes, pero tú has crecido con unas cosas que yo no, y tú me aportas a mí también, ¿no? Yo desde luego en mis películas siempre intento que haya gente joven, ¿no? Y que estén ahí, y yo creo que es importante, ¿no? O sea, que todos nos retroalimentamos con nuestro saber y nuestra manera de ver las cosas con otros ojos, ¿no? Totalmente. Y vamos ya con, bueno, te voy a lanzar otra pregunta acerca de la inteligencia artificial, que a mí, sinceramente, me pareció muy interesante en el momento que lo vi y me llamó muchísimo la atención, y ya estaba diciendo, literalmente el cine está cambiando muchísimo. Y te estoy hablando acerca de Cobra Kai, que es es una serie que está basada, es un spin-off acerca de la película de Karate Kid, que, salen literalmente todos los personajes de la película. Sale Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, y ahora mismo el nombre de los actores no me acuerdo de memoria, porque aparte son nombres un poco complicados de pronunciar y que a la hora de retenerlos en la memoria es un poco difícil. Pero me llamó mucho la atención porque en un capítulo de la última, por así decirlo, remesa de capítulos que sacaron, porque fue en 2 partes la última temporada que sacaron, hubo una escena donde salía el señor Miyagi, que como bien sabrás, el actor ya con la primera película que se rodó en los años 80 ya tenía una edad considerable. Hicieron como una especie de homenaje con inteligencia artificial, haciéndole como una especie de face swap, que es como ponerle el actor está actuando, pero con inteligencia artificial se le removió la cara del actor y se le puso la cara del señor Miyagi. Y si te tengo que ser sincero, a mí yo me quedé asombrado, porque estaba muy bien hecho. Parecía que el señor Miyagi literalmente estaba ahí en la escena, o el actor seguía vivo actuando y trabajando para el rodaje, y a mí la verdad es que me dejó con buen sabor de boca. Fue un homenaje bastante bonito, pese a que yo evidentemente no estaba vivo cuando se rodaron las primeras películas, pero sí que me pareció un detalle bastante bonito, y quería pues preguntarte un poco también la opinión que tienes acerca de eso. O sea, ya me has dicho que la actuación, que la inteligencia artificial reemplaza a los actores, no te gusta en absoluto, que es una cosa muy fría, que es una cosa que, por así decirlo, me falta de respeto igual tampoco, pero sí que es un gesto un poquito feo el reemplazar un actor que al final es una persona que se ha preparado durante muchos años, que ha tenido que hacer su teatro, ha tenido también que prepararse mucho, que también al final el rodaje de una película son muchas horas de grabación, estudias el guión, etcétera, y que te lo haga una inteligencia artificial poniendo pues 3, 4 prompts o igual un poquito más seguramente, pues es un poco faltar respeto de alguna manera a todas esas personas que están trabajando día a día para traernos pues las películas, series, etcétera. Pero como homenaje, ¿cómo lo verías? O sea, ¿te parecería bien la inclusión de este tipo de acciones o este tipo de homenajes a personas que ya no están con nosotros?
¿O crees que debería hacerlo otro actor que tenga un parecido similar? Claro, o sea, vamos a ver, por parte. O sea, a mí que le hagan un homenaje a una persona que ha movido a tantos jóvenes y tan interesante, me parece maravilloso. Pero se le puede hacer un homenaje de muchas maneras, como tú bien dices, buscando un doble que se le parezca, o hacer un documental de esa persona. ¿Cuál es el problema aquí que yo veo? Que por ese homenaje, que parece todo tan bonito y tan idílico, está ganando mucho dinero otra empresa, ¿no? Entonces nos vende que todo eso, ¿no? Hombre, te llama la atención porque es una cosa nueva y lo nuevo siempre llama la atención y en ese sentido está bien. Pero es lo que yo te digo, como lo que dicen los actores que han salido a la calle a defender su trabajo. O sea, una película está hecha con actores, ¿no? Con actores que representan un momento dado de una historia, lo que sea, ¿no? Que son personas, pero a mí que lo represente una máquina, que tú la hagas como una persona. Si no es una persona, ¿por qué tú con esa máquina intentas hacer una persona que no lo es? Es una holograma, ¿eh? Porque estás mintiendo en ese sentido, ¿no? Para tú ganar mucho dinero. Entonces, pon una persona, ¿eh? Entonces, que la IA la utilices para otras cosas. Pero si tú estás haciendo una película, de una representación de una persona, que somos tú y yo, ¿no? No, tú y yo somos personas, ¿no? Y no somos hologramas, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a sustituirnos a nosotros por un holograma si estamos nosotros? ¿No? No sé si me estoy explicando bien o no me estoy explicando. O sea, tú estás utilizando la IA para sustituir a alguien que existe, ¿no? Pues utiliza la IA para crear otra cosa, pero no personas, ¿no? Me explico, ¿verdad? O sea, entonces, porque además han llegado a gente con la IA a tener que ir a centros médicos, ¿no? Porque cada vez vamos en un mundo global en el que estamos más solos y lo han utilizado para hacerle creer que eres una persona, que te contesta enseguida, pero que eso no es verdad. En ese rollo afectivo, ¿no? Entonces, por eso es un poco peligrosa en ese sentido. Las personas somos personas y la inteligencia artificial está bien, pero hay cosas en las que yo pienso que no me cabe, que no hay, en mi opinión, yo no soy una experta. Si me dieran otra versión en la que me convenza, pero por ahora yo no estoy de acuerdo. Vale. O sea, no te convence en absoluto. Que me sustituya a una persona por un holograma, que es un holograma de una persona. O sea, es como una mentira de una persona, ¿no? No es así, o lo que yo estoy explicando. No, sí, totalmente. O sea, no sé si yo quiero transmitirte que por qué, en ese sentido, tú utilizas la IA para sustituir una persona con una cosa, con una herramienta, ¿no? O sea, para sustituirla, porque la estás sustituyendo, ¿no? Entonces, crea con esa IA otra cosa, pero no a una persona. Y mientas en ese sentido, ¿no? ¿Me estoy explicando bien? Sí, perfectamente. Y ahora, ya como última pregunta de la inteligencia artificial, te quería preguntar si en un futuro, en los premios Oscar, va a haber un galardón o varios galardones que tengan que ver con la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, mejor película al uso de inteligencia artificial o mejor tal con inteligencia artificial. O sea, que haya galardones que estén relacionados solamente con la inteligencia artificial. Hombre, mientras los académicos que están en contra, que son actores, guionistas, músicos, ahora mismo el uso fraudulento de la IA y los derechos de autor los pisotee como los está pisoteando, en este sentido, no. Si avanza de una manera en la que dicen, bueno, hay cosas que se pueden dar estos premios, llegamos a un acuerdo, nosotros les damos un premio, pero ustedes, la imagen real de personas, la música o el guión sean de tal, pues podemos llegar a un acuerdo y le damos un premio. Pues yo creo que sí, que como siempre te digo, manda el dinero. Si resulta que los que hacen esa IA quieren estar ahí y se pueden cargar el formato que actualmente tenemos, pues también puede pasar, porque el dinero en Estados Unidos y en el mundo es el que manda. Desgraciadamente, y lo tenemos que tener clarísimo. O sea,
por mucho que yo quiera hacer una cosa cultural, está por encima el dinero, como decía muchas veces. Veíamos películas americanas que decías, pero si no tiene, vamos, que es tontita, que no tiene un guión interesante, tiene mucho dinero detrás de montaje, de tal, pero no dice nada, ¿no? Pero ¿quién mandaba? El dinero, ¿no? Y a lo mejor películas súper interesantes que veías en un festival de cine, decías, ¿y por qué no está en las grandes pantallas de cine? Oh, porque los que mandan son los mismos que hacen las películas, los que tienen esos cines, ¿no? Pues yo opino totalmente lo mismo, que el mundo está dirigido por 3, 4 personas y esos 3, 4 personas están podridos de dinero, pero a más no poder. Claro. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo en esto que dices. Y vamos a pasar ya con, por así decirlo, el último tema del que vamos a hablar, aparte de 3, 4 preguntas que te voy a hacer al final de la entrevista para ya cerrarla definitivamente. Y es acerca del futuro de la gala, que ya hemos hablado de la posible decadencia de los Oscars, ya hemos dicho que no, que está en transformación. Para mí, estamos hablando de lo que yo pienso, ¿no? Que no soy la máxima experta mundial, es mi modesta opinión. Y vamos a hablar un poco, pues eso, del futuro de la gala y todo lo que se nos va a venir encima o de lo que se nos puede venir. Y te voy a lanzar la siguiente pregunta. Para ti, los Oscars, ya hemos hablado también de inteligencia artificial, hablamos de streaming, ¿cómo debería evolucionar la industria de los Oscars o cómo crees que debería evolucionar? ¿Cómo creo que debería evolucionar? Pues poniéndole límites al dinero tan grande como hablamos antes y que se premie o que entren la calidad de las películas. Yo siempre pienso también que siempre hay agujeritos en todas esas cosas que se cuelan películas que son interesantes, ¿no? Y que la lucha del público, la lucha de las personas llega también, ¿sabes? O sea, igual que soy negativa, que el dinero es el que manda en el mundo, siempre también hay un rescoldo, ¿no? Donde en un huequito donde entramos, pues, proyectos interesantes, ¿no? Entonces, ese equilibrio yo creo que existe bueno, y yo desearía que siguiera existiendo y que no solo fuera un pequeñito, sino que cada vez fuera más grande. Pero como yo no soy la que decido, también tiene que ver con los que tienen dinero. A lo mejor hay gente que tiene mucho dinero, que también los hay, que quieren que la gente que tiene proyectos interesantes y pequeñitos estén en esos sitios. O sea que ¿por qué no ser? Tenemos que ser positivos, ¿no? Porque si no, no avanzamos. ¿Y crees que en algún futuro, no sé que sí puede ser igual una locura lo que estoy diciendo, pero en la gala de los Oscars tú crees que podría llegar a haber un televoto, como por ejemplo en Eurovisión, que el voto del público pueda llegar a tener relevancia a la hora de elegir el ganador del galardón? Bueno, pues puede ser, o sea, yo en un mundo global en el que estamos, en el que cada vez el público es importante y ellos viven de ese público y ese dinero que ellos les llega es de ese público, yo no sé si eso ya está un poco mirado, no sé si hay un tanto porcentual, no me hagas caso, pero yo creo que sí, que no al 100%, ¿no? Porque los académicos tienen que decidir, pero se podría compartir esos premios y eso sería más democrático, o no, porque también si tienes, bueno, es que todo es tan, bueno, podías tener a alguien que supiera mandar 300 votos al minuto y resulta que al final es lo mismo, o sea, que todo es tan relativo en todo, ¿no? Que no quiere decir que sea más sano que se pueda votar, ¿no crees? Sí, sí, totalmente. Y también estoy en duda, bueno, estoy planteándome también, aunque también tiene que ver con una pregunta que te iba a lanzar más adelante, pero aprovecho y te la lanzo ahora que viene muy bien conectada. Muchas veces la gente se deja llevar por una cosa, ya sea, por ejemplo, una canción o una película mismamente, simplemente por el único hecho de ser viral en redes. En las redes sociales hoy en día tienen muchísima relevancia, en mi opinión, claro, tiene muchísima relevancia a la hora de opinar acerca de una cosa. Es decir, una película que igual tú la ves en casa o en el cine y dices, uff, qué película más mala.
No me gusta en absoluto. Es una película muy mala y no te gusta en absoluto. Pero luego la gente en redes, pese a que la película consideres tú que es mala o que directamente la película es mala, las propias personas que se encargan de valorar la película y de ponerle puntuación o hacerle la reseña, etcétera, dicen que es muy mala, pero que luego igual en redes sociales la gente opina todo lo contrario y la película igual pasa de ser una película que iba a ser muy mediocre a ser una película que ha vendido muchísimas entradas, que ha tenido muchísima taquilla y que la gente se lleva un buen recuerdo de ella. Y te lanzo a partir de esta reflexión una pregunta. Hoy en día, con el tema de las redes sociales y todo el revuelo que pueden llegar a provocar, hoy en día, ¿qué es más importante? Que una película sea mala, pero que a carácter, en un carácter en cuanto a las redes sociales, la película sea muy viral y que la gente tenga muy buena opinión acerca de ella, o que la película sea muy buena, que esté muy bien producida, que tenga un muy buen guión, que tenga muy buenas reseñas, pero que a nivel de redes sociales no sea tan relevante y que tampoco sea tan conocida. Cuéntame un poco acerca de esto. Bueno, aquí hay varias cosas que yo tengo que decir. Vamos, por un lado, o sea, eso ha pasado siempre. Cuando no había redes sociales, había medios de comunicación, ¿no? Era lo único que había, no había más nada, ¿no? Y a lo mejor había películas muy malas, pero tenían detrás mucho dinero para hacer publicidad en medios de comunicación, ¿no? Y eso el dinero siempre ha existido, ¿no? Las redes sociales también son buenas porque democratizan el sistema, ¿no? O sea, ayudan a que podemos opinar más gente, ¿no? Los que no teníamos voz la tengamos. Ahora, igual que ha pasado eso, pues ha habido gente muy lista que ha sabido pues comprar, ¿cómo se llaman? Personas en redes, no sé cómo se llaman, que eso lo sabes tú mejor que yo. Influencer o pagarle a gente que a lo mejor en el fondo no tienen un interés por esa película o les parece malísima, pero como les pagan dinero detrás, te la apoyan. Y ahí está el criterio de las personas. Es que ese es el gran problema. O sea, que hay gente que dice, como me gusta esta influencia y esta influencia dice que la película es buenísima, ¿no? Yo le voy a dar y entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber usar las redes con inteligencia y decir, vamos, a mí esta película no me gusta y por mucho que mi influencer favorita me diga que esto es así, yo no voy a hacerle caso a ella. ¿Entiendes? Entonces, el problema ahí que yo veo es el no concernir, el dejarse llevar por estas personas y no tener tu propio criterio, ¿no? Eso es lo mismo que ha pasado con los medios de comunicación, con los periódicos, que mucha gente le gustaba un crítico de cine y entonces lo que él decía iba a misa. No, yo tengo mi propio criterio y para eso es lo bueno de las redes. Ahí es donde yo creo que las redes son buenas, en el momento y en el tiempo en que cada uno de esas personas, que somos muchos más, digamos lo que en verdad nos gusta y no nos gusta. No dejemos nuestro criterio a lo que piensa otra persona, ¿no? O sea, pero que eso pasa y que hay influencers a las que se les paga dinero y que ponen una película y que en el fondo no les interesa, ha pasado con los medios de comunicación. Ahora el dinero va a otro sitio, va a las influencers. Y eso, hombre, también es muy, muy triste que veo yo a veces gente que no tiene estudios o personas que no tienen una serie que la vale detrás. Bueno, que tampoco los estudios también poco hacen a las personas, ¿no? Porque también hay personas que no estudian y que han estudiado por su cuenta, ¿no? O sea, la sabiduría es una manera, se puede llegar a esa sabiduría de muchas maneras, ¿no? No la tiene que establecer nadie y no la tiene que decidir nadie. Ahora, personas que no tienen esa sabiduría, que sean capaces de influir en personas, ahí la culpa... persona que te diga es de esas personas que se dejan influir y que no tienen su propio criterio, ¿no? Yo opino totalmente lo mismo que tú. Yo creo que al final una película es buena cuando es buena. Una película es buena cuando es buena y no lo tienen que decretar 3 personas de, por ejemplo, Twitter, que van de sabedores y luego igual han visto 4 películas en su vida. Al final, yo creo que también estoy contigo en eso, que una película al final
no se hace para que para que sea viral en redes, sino que se hace también un poco por amor al público y también un poco por amor por lo que haces y también por la temática que pueda tener la película, ¿sabes? Al final la película tú la estás haciendo porque crees que el guión que escribes es bueno y porque Claro. crees que a la gente le va a gustar. No lo haces porque, bueno, voy a hacer esta película porque creo que en redes sociales se va a comentar mucho, creo que va a causar mucha polémica, pese a que hay gente que sí que tiene la intención de hacerlo. Claro, hay de todo, hay de todo. O sea, yo en mi caso la he hecho con mi honestidad, con el corazón. No, no he pensado, bueno, en algunas cosas digo, bueno, pues el público, vamos, que lo que te quiero decir es que yo la he hecho porque es un documental. Yo creo que los documentales en este caso tienen que salir del corazón, tienen que ser la verdad, tú darle al público la verdad, y eso me lo dice la gente que lo transmitimos, o sea, y eso yo creo que la gente no es tonta, lo percibe, ¿no? O sea, pero que te quiero decir que depende de cómo tú sepas consumir y cómo tú sepas escuchar. Por ejemplo, el director de esa película, él nunca lee críticas de películas antes de ver una película porque prefiere tener su propio criterio. Luego a lo mejor lee la crítica, ¿vale? Porque no quiere que le influyan en una cosa, ¿no? O sea, pero hay gente que prefiere leerla y decir, bueno, si este me ha dicho que esto, pues no la voy a ver. Cada uno tiene su criterio, ¿no? O la voy a ver, pero aunque me haya dicho esto, para ver si estoy de acuerdo con él. Vamos, que cada uno tiene que ser independiente, tiene que ser inteligente y que no le manejen ni los influencers, ni los periodistas, ni las grandes Mayer, ni nada, sino que nosotros tengamos y entonces iremos a un cine más interesante, ¿no crees? Sí, opino literalmente lo mismo. Y vamos ya, te voy a lanzar ahora para terminar la entrevista, que ya llevamos, si no una hora, prácticamente una hora, ya con la entrevista. A mí se me ha pasado sinceramente volando. Esto es porque estamos a gusto y porque lo hacemos bien. Todos aquí en familia. Claro que sí. Te voy a lanzar ahora unas 3 preguntas así cortitas para terminar la entrevista y ya dejarlo todo hecho. Muy bien. La primera pregunta que te voy a comentar es acerca de una polémica que, mira, además fue en redes sociales justo. Eduardo Casanova, no sé si el actor, no sé si sabrá. Sí. Es una persona que, bueno, que últimamente está dirigiendo mucho cine y se estuvo hablando también de él, bueno, dijo en unas declaraciones que le habían preguntado que dijo que se necesitaban muchas más subvenciones en el cine a la hora de producir películas y que no mucho tiempo después se estrenó la última película de Santiago Segura, la nueva de Torrente, el cual dijo en el estreno de la película que no necesitó ningún tipo de subvención para realizar la película y que a raíz de eso, claro, la gente se acordó de las declaraciones de Eduardo Casanova y le cayó muchísimo hate, le cayó muchísimas críticas de que no hacen falta subvenciones para hacer películas buenas, que si las películas de Eduardo Casanova, pese a tener subvención, no conseguían casi nada de dinero en taquilla, y en cambio Torrente, no sé si es la quinta o sexta película más taquillera de toda la historia de España sin ningún tipo de subvención. Y quería preguntarte un poco acerca de eso, de que para hacer cine hoy en día es necesario la presencia de subvenciones o de patrocinios, ¿o crees que Santiago Segura tiene razón y que para hacer buen cine lo único que se necesita es una buena idea, unas personas que se encarguen del sonido, la luz, etcétera, y que salga todo adelante? Tenemos que matizar en eso, porque ahí hay una confusión y todos esos hipsters están súper equivocados y yo no soy la madre del cordero. Una cosa son subvenciones y otra cosa son ayudas públicas. Los dos tienen ayudas públicas. Uno los tiene de ayudas de fiscales, ¿no? Santiago Segura sí tiene ayudas públicas. Porque lo está investigando, es que me extrañaba, todo el cine se hace con ayudas públicas. Lo que pasa es que coloquialmente a las subvenciones que son directas del Ministerio de Cultura se le dice subvenciones, ¿vale? Pero los dos
tienen ayudas públicas. Uno por los incentivos fiscales y otro por subvenciones del gobierno de España. Pero los dos son ayudas públicas del gobierno de España. Con lo cual Santiago Segura tiene ayudas públicas. Porque el cine se hace en todo el mundo con ayudas públicas. ¿Vale? Entonces, ahí hay un error de base que las personas que están opinando no se han intentado interesar, o lo que han querido, que es lo que pasa mucho en las redes, es una especie de guerra sin sentido, ¿no? Y entonces ahí sí que me indigno, ¿no? Porque ahí la gente, antes de opinar o de hablar en ese sentido, tiene que investigar, ¿no? Entonces, él puede haber dicho que no tiene subvenciones del ministerio, pero tiene ayudas públicas, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, lo que tú dices, yo, entre la gente que yo me muevo del cine, hay gente que no le gustan las películas de Santiago Segura nada y se pone las manos en la cabeza, y hay otra gente que le gustan las películas de otro señor. Yo, que puede que no me gusten unas películas o las otras, estoy de acuerdo que existan las películas de Santiago Segura y estoy de acuerdo que existan las otras películas y que son totalmente necesarias. Y como vuelvo y repito, los dos tienen ayudas públicas. ¿Vale? Entonces, no podríamos tener un criterio y una mente abierta si no tenemos libros interesantes, películas interesantes que sean minoritarias, porque entonces seríamos todos como corderitos, ¿no? Entonces, yo creo que todas son necesarias y que nos nutren a todos y que es también importante que la gente viva del cine, porque si las películas de Santiago Segura dan de comer a un cámara, a un montón de gente, pues eso para mí es necesario. Si la otra película del otro señor, de Eduardo, ¿cómo es el apellido? Perdón. Sí, que tú siempre me pasa como a ti, que se me olvidan los nombres. No gana en las salas comerciales, pero te nutre a ti y nos nutre a todos en un montón de cosas, pues ha ganado en algo. O sea, todo no va a ser dinero, que es lo que siempre llevamos en toda la conversación y en toda la entrevista hablando, ¿no? O sea, no se deben dejar de hacer las cosas porque no se gane el dinero que puede ganar Santiago Segura en una película, ¿no? O sea, y que los dos tienen ayudas públicas, con lo cual la polémica ahí está equivocada, ¿sabes? O sea, que me encanta aclararla y que la gente lo sepa y que sepa que existen dos maneras. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en Santiago Segura hay más empresas que apuestan con esos incentivos fiscales, porque los incentivos fiscales son lo que pagan empresas cuando tienen que pagar el IRPF, pues de ese impuesto que pagan deciden que quieren dar dinero a la película de Santiago Segura, y claro, Santiago Segura es un nombre que tiene, vamos, que vende más que a lo mejor el otro señor, y que a lo mejor lo consigue Santiago Segura sin tener que recurrir a las ayudas públicas, a las subvenciones públicas, ¿no? Pero porque tiene su marca y su nombre, que se la ha currado y que se la merece. Pero porque el otro señor no la tenga, pues los dos tienen ayudas públicas, y ahí pues a lo mejor no debería tener entonces Santiago Segura, en verdad, porque ya gana muchísimo con el cine, pero no, yo en eso no, ahí no quiero entrar. Hombre, mal yo creo que no le tiene que ir, desde luego, después del último éxito que ha tenido. Pero te voy a lanzar ahora la siguiente pregunta, que pero es... para que veas la diferencia, que sí tiene ayudas públicas Santiago Segura, ¿eh? Totalmente. No era sabedor de si tenía ayudas públicas, sinceramente, porque él dijo que no había tenido ninguna subvención, que todavía... Claro, pero ahí es donde está el kit de la cuestión. Subvenciones son ayudas públicas, y ayudas públicas de los incentivos fiscales también son ayudas públicas. ¿Entiendes? Y te lanzo ahora la siguiente pregunta, que es, que bueno, cambiando un poquito así ya de tema, volviendo al tema inicial, si crees que dentro de 50 años seguirán existiendo los premios Oscar, y si crees que van a seguir teniendo la misma relevancia que hoy en día. Bueno, yo lo mismo que te he dicho, o sea, yo no sé si estaré dentro de 50 años aquí, pero si han durado casi 100, ¿por qué no van a durar otros 50? Pero que eso depende cómo se gestione, el interés que tengan las personas que lo apoyan, el interés que tengan las personas que manejan el dinero, que en esos premios sigan o no sigan, porque a lo mejor no les interesa a la gente que maneja el dinero que los premios Oscar sigan, ¿no? Pero yo pienso que sí, que si han existido 100 años, yo le doy otros 50, ¿por qué no? Vale. Y ya la última pregunta que te voy a hacer,
ya nos vamos a desmarcar de lo que es la entrevista como tal y te voy a pedir que me resumas y me opines acerca de la película que me has comentado, Benito Pérez Buñuel. Cuéntame un poco de la película, por qué crees que la gente debería ir a verla y sobre todo, ¿qué nos puede ofrecer? Pues yo creo que la gente la debería ir a ver porque es una película que cuenta y habla sobre dos españoles muy ilustres, con lo cual es cultura española que nace desde la isla de Gran Canaria, que yo creo que eso también es importante, que nos escuchen desde aquí. Pues porque la he hecho con el corazón y además me ha arriesgado, que mucha gente cuando miro para atrás digo que no sé si me tenía que haber arriesgado porque la produje yo sola. Las películas se suelen hacer con varias productoras y la he producido yo sola con una factura muy importante y desde Canarias arriesgando como autónoma muchísimo. Además desvela información de esas confluencias entre Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel, uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos, y Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más ilustres españoles, que los traemos a la actualidad, que son actuales, que mi recorrido con gente joven y gente mayor les gusta la película, la hemos hecho de una manera bastante amena para que la disfruten todo tipo de público, ¿no? Hay gente que nos ha dicho, oye, con esta película me apetece otra vez, gente que ya conocen a estos dos personajes, ver películas de Buñuel, y hay gente que me dice que le apetece volver a leer a Galdós, que con eso para nosotros también nos ayuda mucho, porque nosotros queríamos hacer una película sencilla, no queríamos hacer una película demasiado enrevesada, porque era nuestra ganas de hacerlo, ¿no? Y que además la hacemos desde Canarias y Benito Pérez Galdós era canario, ¿no? Que tenemos derecho o que queremos decir desde Canarias quién es nuestro autor, ¿no? Lo tenemos que decir con nosotros también, ¿no? No el resto del mundo. Porque a Galdós se le ha hecho muchas cosas y casi siempre cuando ha salido Galdós ha hablado con voz peninsular y Galdós hablaba canario, era canario. Nosotros también reivindicamos esa canariedad de Galdós. Y yo creo que les va a encantar, que van a disfrutar con nuestro documental. De hecho, me ha pasado alumnos que la han visto, que han dicho que no les gustan los documentales y que este le ha gustado muchísimo, que para mí eso es un regalo enorme. Y que está hecho con mucho trabajo, con mucha seriedad y con un respeto enorme al público, que yo creo que es lo importante. Y que ha sido la primera película Gran Canaria que se ha estrenado en salas comerciales de prácticamente toda España, que para un documental ya se dice que es bueno, porque que se ponga en pantalla grande en salas comerciales, los documentales no suelen llegar a tanto. Pues muy interesante la película, película / documental, que ya os digo yo que a todo el mundo que nos esté escuchando que le deis una oportunidad y que espero que en el caso de que vayáis a verla os guste mucho, porque también es una película que me ha llamado la atención, porque lo que dije antes, es una película que habla pues acerca de los dos científicos estos gran canarios y que también son muy importantes dentro de las islas, como habías dicho, y que ya no solamente me parece interesante el concepto de la película, sino que también me parece interesante el cómo está hecha la película, porque mezcla pues actuaciones de actores reales y luego también lo mezcla con animaciones, que a mí me había parecido muy interesante y que al final es un reemplazo a utilizar la inteligencia artificial, volviendo un poquito hacia atrás, ¿sabes? Es una manera que, oye, no es inteligencia artificial, no es lo más moderno del mundo, pero respeta lo que son, por así decirlo, respeta lo que es el cine como tal, respeta la figura del actor y que además es un concepto muy interesante, mezclar una actuación real con una animación. Es un concepto que ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna serie, ninguna película que lo haga realmente. Gracias. Y me parece muy interesante, la verdad. Y que a todas las personas que nos estén escuchando ahora o desde su casa o en el coche o en su tiempo libre, que le den una oportunidad a la película y que
Esperemos que la película siga ganando premios y se siga estrenando en muchas universidades y salas de España. Y no solamente de España, sino del resto del mundo. Bueno, ahora vamos a Italia, a Palermo. Hemos estado en Bruselas y tenemos alguna cosa que hasta ahí puedo leer porque todavía no está cerrada. Y desde luego les lanzo desde aquí, ya que he disfrutado muchísimo con tu entrevista y que además me dices que te gusta, de llevarla a tu universidad, ya que hemos estado en varias universidades españolas y del resto del mundo, a ponerlas en el auditorio. Si tienen un auditorio, me encantaría que esto traspasáramos este teléfono o estas pantallas y nos viéramos en persona y que esta entrevista o que hiciéramos una entrevista después de ver la película entre todos tus compañeros en la universidad. Todo será hablarlo y que todo acabe produciéndose. Así que, bueno, Marta, muchísimas gracias por la entrevista, por acudir a nuestro humilde programa. Cuando quieras volver, estás más, pero que más que invitada a hablar ya no solamente de los Oscars, sino que quizás a temas un poquito más generales o de la vida misma, como quieras. Así que muchísimas gracias otra vez. Cuando quieras volver, eres más que bienvenida y muchísimas gracias por todo, por la entrevista y por todo. Pues muchísimas gracias a todo el equipo, muchísimas gracias a ti, me ha hecho mucha ilusión ser tu primera entrevistada, espero que tengamos más, no solo esta, he disfrutado muchísimo, de verdad, y nada, y que vean mucho cine, por favor, y que vayan también a las salas grandes a apoyar el cine, que es bueno para todos. Muchísimas gracias. Y para toda la gente que nos ha escuchado, también de mi parte darles las gracias por, bueno, pues ya solamente por escucharnos, por estar presentes allí y que próximamente seguiremos sacando más programas de este mismo estilo, hablando de la última actualidad de los Oscar o del futuro o también del pasado. Así que nada, muchísimas gracias. Por aquí nos despedimos y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Adiós.